Hola, hola, bienvenida a la clase de entrenamiento y alimentación orientada al ciclo menstrual. Vamos a ver en esta clase muy rápidamente las hormonas implicadas en el ciclo menstrual, los cambios que se producen dentro de este periodo, de este ciclo, la alimentación óptima orientada a cada fase diferente de vuestro ciclo y el entrenamiento. ¿Qué tipo de entrenamiento? ¿Cómo adaptar el entrenamiento en función de cada etapa del periodo? Bien, voy a hacer un pequeño disclaimer antes de comenzar la clase, y es que esta clase está orientada a mujeres con un ciclo menstrual natural, ¿de acuerdo? Que no siguen ningún tratamiento anticonceptivo. Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar. Bien, y antes de meternos de lleno con las hormonas, voy a hacer un pequeño paréntesis diciendo que no existe diferenciación de alimentación ni entrenamiento entre hombres y mujeres. Por norma general, muy pocos profesionales de la salud y del entrenamiento pues prestan atención tanto al entrenamiento como a la nutrición de la mujer, dependiendo de la fase en la que ésta se encuentre dentro de su ciclo menstrual. Entonces, dicho este paréntesis y haciendo esta pequeña aclaración, vamos a tratar este tema que creo que es de suma importancia para que entendáis cómo funciona vuestro ciclo, que supongo que ya lo sabéis, pero cómo adaptar la alimentación durante todo el mes y el entrenamiento para que podáis llevarlo de mejor manera. Y dicho esto, voy a abrir otro segundo paréntesis y te voy a decir que cada mujer es diferente y puede que lo que yo vaya a explicar hoy aquí no suene contigo. Es decir, que puede ser que te hable de alimentación, cierta alimentación a seguir en diferentes fases del ciclo, o cierto tipo de entrenamiento, o ciertas sensaciones o emociones que se suelen dar en ciertas fases del ciclo menstrual, y puede que no vaya contigo o te ocurra exactamente lo opuesto a lo que voy a explicar, ¿de acuerdo? Pero repito, cada mujer es un mundo, sois diferentes, no tienes que tomarte esto a pie de letra, simplemente experimenta sensaciones, anota en tu diario y en función de lo que vayas viendo y experimentando, toma acción y ejecuta. Bien, empezamos hablando de hormonas. ¿Qué son las hormonas? Pues bueno, el ciclo menstrual se rige por hormonas que son mensajeros químicos, ¿de acuerdo? Que dan una orden a un órgano, pues para o bien hacer otras hormonas o enzimas, ¿de acuerdo? O que cambie una actividad en particular. Bien, son las encargadas de estos cambios de humor e incluso de qué vía energética utilizas según qué ejercicio realices, ¿eh? Por ello, estas hormonas van a influir tanto en el ejercicio físico como en la alimentación y también a nivel emocional, evidentemente. Ahora veremos de qué hormonas estoy hablando. Bien, hay un eje hipotálamo-hipófisis, ¿de acuerdo? Que es esto que en el cerebro tenemos la glándula pituitaria. Y esta recibe señales del hipotálamo pues, para liberar hormonas, que son la folículo estimulante, la FSH, y la luteinizante, la LH. Estas hormonas son liberadas en el torrente sanguíneo, ¿bien? Y luego actúan en los folículos ováricos. Estos folículos compiten entre sí por la FH, ¿vale? Por la luteinizante, durante la fase folicular, liberando estrógeno al torrente sanguíneo. Quédate con esto. Los folículos, que tienen menos receptores de la hormona folículo estimulante, dejan de desarrollarse y solo se potencia el desarrollo de un folículo, que es el dominante. Bien, después se liberan los niveles de estrógenos, aumentando los niveles de hormona LH. Y esta hormona LH es la que da un empujón a este óvulo para crecer y que salga del folículo. Y luego encuentra las trompas. Bien, este es un poco el mecanismo de las dos principales hormonas que tenéis que tener en cuenta. La FSH, folículo estimulante, y la LH, la luteinizante. Bien, esto es lo que ocurre desde que se liberan, ¿vale? en el hipotálamo hasta que pues, el óvulo, ¿vale? Encuentra las trompas. Vamos a ver algún adelanto de qué cambios se producen, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, vais a notar un aumento de la temperatura corporal. Bien, esto es importante, por ejemplo, pues si estás entrenando en verano a 30 y tantos grados, ¿vale? De dos mujeres en el mismo sitio, pero en diferentes fases del ciclo menstrual, pues uno puede estar en la fase folicular y otra en la fase lútea, que ahora veremos cómo son, pues van a sudar más o menos, dependiendo de qué fase esté, ¿vale? Su hidratación, por lo tanto, pues también será distinta. No es lo mismo estar en una fase de menstruación o de sangrado o fase lútea que en una fase folicular. Y ahora veremos el por qué, ¿vale? Y si sube la temperatura corporal, pues también subirán, evidentemente, las pulsaciones y las vías metabólicas de obtención de energía, que también la veremos luego. Estos cambios
pues pueden influir positiva o negativamente en el uso de la hidratación, por ejemplo, o la alimentación también deberá ajustarse pues según la fase en la que te encuentres para favorecer más esas vías metabólicas y para obtener energía más eficientemente, ¿de acuerdo? Bueno, pues veamos qué es lo que ocurre. La primera fase, ¿vale? La fase folicular, el estrógeno va a ir aumentando hasta que llega a su punto más alto en la ovulación. La fase folicular va en los primeros, ¿vale? Es una media, las primeras 2 semanas, ¿de acuerdo? Hasta el día 14 más o menos. Bien, a partir de ahí, a partir de cuando llega a la ovulación, a partir de ahí, el estrógeno, perdón, irá descendiendo y aumentando. Por contra, otra hormona que es la progesterona, que seguro que ya habéis escuchado hablar de ella, ¿vale? Estos cambios de hormonas pues van a hacer que vuestras sensaciones varíen, lo que repercutirá en los entrenamientos. Esto, evidentemente, pues variará de mujer a mujer, como he dicho al principio, porque cada una a su mundo, ¿vale? Es normal encontrarse a mujeres diciendo que salen fatigadas, por ejemplo, o que les ha costado más entrenar, y otras que salgan eufóricas, ¿vale? Del mismo entrenamiento, exactamente igual, estando en la misma fase del ciclo. Por lo tanto, pues hay que considerar esto, ¿bien? Hay diversos estudios que muestran cómo, dependiendo de la fase del ciclo en la que te encuentres, pues vas a conseguir unos resultados u otros resultados, pero suele haber una pérdida o detrimento de la fuerza y la velocidad, ¿de acuerdo? Por esto es importante no ser tan exigentes con vosotras mismas, no generar frustración si no conseguís llegar a un entreno pues como hicisteis la semana anterior, pues porque todo el proceso hormonal os está influyendo de manera directa. Vale, y como he mencionado, existen diferentes fases dentro del ciclo. Está la fase folicular, la ovulatoria y la lútea, que ahora desglosaremos, ¿vale? La vamos a desglosar empezando con la alimentación, hablando del bloque de alimentación, ¿vale? ¿Cómo planificar la alimentación según las diferentes variaciones hormonales y los diferentes cambios fisiológicos que se producen en el ciclo menstrual? Porque en cada fase intervienen unas hormonas u otras, unas más que otras, ¿vale? Y adaptaremos los nutrientes en función de cada fase, o adaptaréis, mejor dicho, los nutrientes en función de cada fase. Siempre son, como repito, orientaciones. Hay que experimentar y comprobar. Vamos a empezar con la primera fase, la folicular, que dura entre el día 1 y el día 14, ¿vale? Aclaro que existen ciclos más cortos, por ejemplo, de 3 semanas, 21 días, y otros más largos, que pueden durar hasta 40 y pico días, ¿vale? Y todos son normales, siempre que se produzcan con esta regularidad, ¿bien? Pero aquí vamos a tomar como ejemplo un ciclo que dura de media 28 días, exactamente, 4 semanas, ¿vale? Vale, contamos el día 1 desde que se tiene el primer sangrado. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues las hormonas folículo-estimulantes, como la hormona FSH, como he dicho al principio, van a ser altas. Están favoreciendo el desarrollo de los folículos, ¿vale? Que van a propiciar la venidera ovulación, ¿vale? Aumentando los estrógenos. Los estrógenos van siempre en aumento de esta fase de manera progresiva hasta la preovulación. Los estrógenos van a alcanzar su pico máximo justo antes de esta ovulación, ¿vale? En esta fase destaca la sensibilidad a la insulina, es decir, hay una tolerancia mayor al macronutriente hidrato de carbono, ¿vale? ¿Cuáles son los hidratos de carbono? Pues están los fibrosos complejos, como son las verduras y hortalizas, y luego están los simples, ¿vale? Como los tubérculos, las harinas, los cereales, las frutas, ¿bien? Estos son carbohidratos. Entonces, a la hora de hacer ejercicio, vuestro cuerpo hará mejor uso de estos carbohidratos como sustrato energético, ¿vale? La vía metabólica será la del glucógeno muscular. Y habrá, por contra, una menor oxidación de grasa, ¿de acuerdo? Menor uso del sustrato energético grasa, mayor del sustrato energético hidrato de carbono, pero menor de la grasa. Oxidáis menos grasa durante esta fase, ¿vale? Se puede aprovechar esta fase para realizar entrenamientos de mayor intensidad, que después hablaremos un poquito de ello, ¿vale? El tipo HIIT, ¿vale? Un poquito más volumen de entrenamiento o más carga, ¿vale? Esto ayuda a contrarrestar lo que ocurre, que es que durante esta fase folicular tenéis una bajada del gasto metabólico basal, típico de esta primera fase, la fase folicular. Entonces, hablaremos del entrenamiento, pero lo que vamos a contrarrestar esta bajada de la tasa metabólica basal con un tipo de entrenamiento, ¿vale? Para que sea un poquito más enérgico, ¿vale? Bien, los estrógenos, aclarar que te dan bastante chute de energía. En esta fase tenéis bastante energía, así que hay que aprovechar, ¿vale? Después de los días de la regla, para meter un poquito más de caña, como digo, en los entrenamientos, ¿vale? Esto es orientativo, por supuesto. Bien, la siguiente fase es la de ovulación, que dura
unos 2 días, unas 36 horas, ¿vale? 36-48, ¿vale? Que se produce, pues, día de mayor fertilidad, es lo que se produce. Las concentraciones de estrógeno pues son máximas, los niveles de progesterona se mantienen bajos hasta que se produce el proceso de la ovulación. Bien, aquí se reduce un poquito el apetito, puede variar, pero por norma general se reduce el apetito, el metabolismo comienza a aumentar y aumenta también la testosterona, que las mujeres también tenéis testosterona, ¿vale? El pico máximo de fuerza lo tenéis en las horas, 36-48 horas, que dura la ovulación, ¿vale? Es el mayor pico de fuerza, pero hay que tener un cuidado porque también es el periodo con mayor laxitud en las articulaciones, debido a la hormona relaxina, ¿vale? Y en estos días se han registrado mayores porcentajes de lesiones, en estos días de ovulación, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al tener mayor testosterona, mayor pico de energía, pues os sentís con más ganas, con más fuerza, con más chute de energía para meterle más caña a los entrenamientos, más carga, y se puede degradar la técnica, y esto pues te perjudica en las articulaciones. Si haces un entrenamiento ejecutando una mala técnica, con malos patrones de movimiento, pues es lo que se producen lesiones, ¿vale? Bueno, esto es algo a considerar, con lo que hay que prestar atención, que justamente en estos días de ovulación, donde aumenta un poquito más la temperatura, pues tener más cuidado cuando entrenemos, ¿vale? Y bueno, y por último tenemos la fase lútea, ¿bien? Que va desde el día 15 hasta el día 28, que es cuando el óvulo es expulsado del ovario, se libera la progesterona de manera gradual y prepara al útero para ser fecundado, ¿bien? Aquí se facilita la acumulación de glucógeno y triglicéridos para dar un aporte continuo al feto y la placenta. Y bueno, si no hay fecundación, al final pues la progesterona va a caer y el cuerpo lúteo se va degradando y el endometrio irá sufriendo cambios durante este periodo de fase lútea. Bien, tras la fase de ovulación, pues se produce un pequeño aumento del metabolismo y por ello un aumento del apetito, ¿vale? Lo que se conoce comúnmente como los antojos premenstruales. ¿Y por qué se da esto? Bueno, se da porque los niveles de progesterona y de estrógenos van bajando y la tasa metabólica basal aumenta, provocando ese hambre repentino, apetencia por carbohidratos normalmente, ¿vale? Si normalmente queréis pues estos chocolates, algo dulce, ¿vale? Carbohidratos normalmente. Sin embargo, pues hay que recordar que en esta fase lútea se es más resistente a la utilización de carbohidratos por contra de en la fase folicular, ¿vale? Como fuente energética. Y es más sensible al uso de la grasa, de triglicéridos. Se invierten las tornas, ¿vale? Más adelante veremos la distribución de macronutrientes. También hay que destacar que se produce pues, una mayor retención de líquidos y de sodio en los tejidos, por lo que vuestro peso se verá afectado. Así que no es recomendable pesarse si estás en periodo de pérdida de grasa, puesto que no se verá un valor real de ese peso. Así que, por norma general, en esta fase, la fase lútea, donde sois más sensibles al uso de grasa como fuente energética, como sustrato energético, pues es recomendable disminuir la cantidad de carbohidratos. Y será la grasa, como digo, pues la protagonista, junto con la proteína, que son los macronutrientes más saciantes. No obstante, pues puedes incluir, si tienes estos antojos muy fuertes, por carbohidrato, pues algo dulce como puede ser la fruta, ¿vale? Pero mejor acompañado siempre de algo de grasa, una fuente de grasa, como puede ser pues, un fruto seco, por ejemplo, o algún lácteo más graso, o proteína, para mantener esta glucosa más estable, más a raya, ¿vale? Vale, por ello ahora hablaremos de los entrenamientos, pero podrán ser algo menos intensos, deberán ser algo menos intensos, con menor volumen total o frecuencia, ¿vale? Los días que se entrenan a la semana. Puedes reducir los días que entrenas a la semana, por ejemplo, ¿vale? O incluso aprovechar más para realizar ejercicio cardiovascular al 60-70% de tu frecuencia máxima, ¿vale? Y también valdría practicar pues, ejercicios tipo yoga, pilates, ejercicios con poco impacto. Bien, por último, está la fase de la menstruación. Durante estos días cabe destacar la necesidad del aumento del consumo de hierro, ¿vale? Este mineral es deficitario por la pérdida de sangre que tenéis, y suele durar la fase de la menstruación de 2, 3, 5 días, dependiendo de cada mujer, ¿vale? Por lo tanto, estos días es conveniente tomar alimentos ricos en hierro, que lo encontramos, lo recuerdo, en productos de origen animal sobre todo, son mucho más biodisponibles, como la carne roja o las vísceras. No a todo el mundo le gusta, pero bueno, la carne roja sí que tiene bastante hierro. Y el origen, también podéis encontrar hierro en alimentos de origen vegetal, ¿vale? Lo que ocurre es que no es tan, como digo, no es tan biodisponible, no se absorberá exactamente igual, se absorbe bastante menos que el hierro de origen animal, ¿vale? Y además, si lo obtienes de una fuente vegetal, necesitas de vitamina C, ¿vale? Un suplemento de vitamina C para mejorar la absorción. En esta fase de menstruación también hay un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿vale? La presión arterial, la temperatura, la motilidad gástrica, ¿vale? Vamos, que hay mujeres que presentan dolor de cabeza,
más sudoración, descomposición del estómago, van a tener que ir mucho al baño, ¿vale? Puede que no rindas tampoco igual en el del entrenamiento, tengas más fatiga, esto es normal y tienes que aceptarlo y no sentirte mal por ello, por no poder llegar a ese estándar que te tenías marcado, es normal, ¿vale? Esos días pasan y luego, como hemos dicho previamente, pues en la fase folicular los estrógenos ayudan a darte ese pico de energía. Bien, entonces podemos ver estos días de la menstruación como una pequeña fase de descarga, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. Ahora, dependiendo de la fase del ciclo, nos centraremos en un tipo de alimentación o en otra, teniendo en cuenta las distintas vías metabólicas que he mencionado previamente, ¿vale? La vía anaeróbica, el uso de glucosa, como en entrenamiento de fuerza de alta intensidad, o la vía de oxidación de grasa, la aeróbica, donde entra en juego el entrenamiento a menos intensidad, como el entrenamiento cardiovascular, ¿vale? Hay que entender, además, que en función de dónde te encuentres en tu ciclo podrás desempeñar el entrenamiento de una manera o de otra, es decir, pues que no vas a propiciar el uso de las mismas vías metabólicas en una fase o en otra, aunque entrenes a alta intensidad en tu fase lútea, ¿vale? Pues que en esta fase, la fase lútea, es menos eficiente, ¿vale? Entrenar con altas cargas y a muy alta intensidad, ¿vale? Quizás las sensaciones que percibas pues no sean las deseadas. Así que de esta manera, el consumo de carbohidratos o grasas va a variar en función de la fase en la que te encuentres junto con el entrenamiento. Y vamos a ver cómo ajustar un plato de manera más visual. Bien, aunque en realidad el tipo de alimentación no difiere mucho a lo que recomiendo seguir en el día a día, pues a nivel personal yo mantendría una alimentación baja en hidratos simples, ¿vale? En patata, en arroz, más enfocada a los compuestos fibrosos, como son las verduras u hortalizas, ¿vale? Siempre acompañadas de entre 1 y 2 gramos por kilogramo de peso corporal de proteína y entre 1 o 2,5 gramos por kilogramo de peso corporal de grasa, y reduciendo los carbohidratos bastante, ¿vale? Pero contando que puedes tener, evidentemente puedes tener antojos de estos carbohidratos, ¿bien? Así que haría acopio de frutas, por ejemplo, y algún chocolate alto en cacao para estos momentos puntuales en la fase lútea donde tengan estos antojos, ¿vale? Igualmente, si tienes mucha necesidad de comer porque te apetece, pues oye, no pasa nada, lo puedes hacer un día y no hay ningún problema. Al día siguiente o a la siguiente comida vuelves a tu alimentación normal, ¿vale? ¿Cómo quedaría más o menos un plato, hablando de porcentajes? Pues el porcentaje de carbohidratos por debajo del 20-30% de la energía total consumida, casi la mitad de grasa y el resto proteína, ¿vale? Por su contra, en la fase folicular aprovecharía para introducir los carbohidratos, pero de manera inteligente. ¿Cómo hacer esto? Como siempre lo digo, en el perientreno, antes y después de entrenar, ¿vale? Bueno, si haces entrenamientos muy intensos, de más de 1 hora, hora y media, por ejemplo, pues también intraentreno podrías meterlos, ¿vale? A modo de alguna fruta, miel, ciclodestrina, que es un suplemento de absorción muy rápida, ¿vale? Aquí subiría ahora el porcentaje de los carbohidratos a en torno a casi la mitad de la energía, ¿vale? Consumida, entre el 40 y 50% del total. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, entre 2-3 gramos por kilogramo de peso en función de la duración del entrenamiento, ¿vale? Del volumen, de la intensidad, esto ya es más individual. La grasa la bajaría a 1 gramo por kilogramo de peso corporal y las proteínas las podríamos mantener igual, estable, ¿vale? Siempre y cuando no bajen de 1 gramo por kilogramo de peso corporal, las podemos mantener estables, entre 1 y 2 en función de la intensidad, la experiencia que tengas, entrenando fuerza y demás, la masa muscular que tengas, después de haber entrenado muchos años, si es que es tu caso, ¿vale? Pero mínimo 1 gramo por kilogramo de peso corporal de proteína. Entonces, si tuviésemos que ver cómo fluctúan los macros, veríamos que desde la fase folicular los carbohidratos van de más, ¿vale?, a menos según avanzamos en el ciclo, bajando hasta la fase lútea. Las grasas harían el mismo recorrido pero a la inversa, ¿vale? Y las proteínas las podríamos mantener más o menos estables, pudiendo jugar con ellas, manteniendo al menos 1 gramo, como digo, por kilogramo de peso corporal. Esto ya en función también de cómo te encuentres, por ejemplo, en la fase lútea, como digo, que si te vienen antojos, pues el aumentar un poquito más la proteína, que es el macronutriente que mayor saciedad te va a aportar, pues es muy inteligente porque te va a quitar bastante los antojos, ¿vale? Y dicho esto, vayamos a la última parte de la clase, que es el entrenamiento, ¿vale? Vamos a empezar diciendo que siempre hay que priorizar el entrenamiento de fuerza, ¿de acuerdo? Aunque he mencionado antes que en la fase lútea puedes aprovechar para hacer entrenamientos más suaves, más de ejercicio cardiovascular, actividades tipo yoga, pilates, pero siempre hay que priorizar el entrenamiento de fuerza, ¿de acuerdo? Esto es indiscutible. Es igual en la fase en la que te encuentres, siempre prioriza la fuerza, ¿vale? Dicho esto, como he hablado antes, hay que matizar pues este aspecto. Recordemos que en la primera fase, la folicular, después de la menstruación, los niveles de estrógenos van en aumento, por lo que en estas primeras 2 semanas aprovecharemos esta hormona
para ir aumentando la intensidad del entrenamiento de manera progresiva. Bien, también aprovechando el nutriente carbohidrato. Ejemplo de entrenamiento semanal, ¿vale? Pues puedes entrenar entre 2 a 4 días, donde incluyas entrenamientos full body o de torso-pierna, que dividas el tren superior del inferior, ¿vale? Con pesas, donde las cargas pues, pueden aumentar poco a poco en función de los días, en función de las semanas, y donde los descansos se pueden incluso reducir, ¿vale? Hay que recordar que las mujeres sois más tolerantes a un mayor volumen de trabajo, es decir, podéis entrenar más series, más repeticiones, ¿vale? Y tenéis también mayor recuperación entre entrenamientos y entre series, ¿vale? Dentro del propio entrenamiento os recuperáis mejor que los hombres. Hay que aprovechar esta ventaja en estas 2 primeras semanas. Además, podéis añadir un trabajo de alta intensidad por intervalos, pues 1 o 2 veces por semana. O sea que además de las pesas, que podéis hacer a lo mejor 2 o 4 entrenamientos, podéis añadir 1 o 2 entrenamientos de alta intensidad tipo HIIT, ¿vale? Como un Tabata, por ejemplo. Bien, y conforme avancen los días y nos acerquemos a la fase de ovulación, esas 36 horas, alcanzaremos el pico máximo de testosterona, como he dicho antes, y tendremos mayores niveles de fuerza. Siempre que entrenemos cuidando la ejecución y la técnica de los ejercicios, nos vamos a beneficiar mucho para sacar el máximo partido en estas series. Bien. A partir de aquí, si no se produce la fecundación, pues los estrógenos, como he dicho antes, irán disminuyendo y dando paso a la progesterona, que aumentará. Aquí nuestra tasa metabólica aumenta a la par que disminuye la sensibilidad a la insulina. Bien, ya no vamos a tolerar o a usar, mejor dicho, los carbohidratos. Bien, también como en la fase anterior. Y según pasan los días, vale, pues nos acercamos de nuevo a la menstruación, la progesterona irá cayendo más y más y más. Y bueno, tendremos que adaptar un poco el modo de entrenar. O no, ya he dicho que cada mujer es un mundo, ¿vale? Lo he dicho ya varias veces. Pero por lo general aumentará la fatiga, ¿vale? Las emociones, el estado emocional puede fluctuar. Te pueden venir antojos, ¿vale? Todo lo he mencionado previamente. Y como vuestro cuerpo funciona, pues mejor oxidando grasas en esta fase, es más recomendable disminuir la intensidad de los entrenamientos, ¿vale? Así que ahora vamos a ver algún ejemplo de cómo abordar estas 2 semanas previas a la menstruación. Bien, a medida que pasan los días y nos acercamos al sangrado, podemos reducir la frecuencia de entrenamiento. Seguiremos priorizando la fuerza, ¿vale? Como he dicho al principio, reduciendo, sin embargo, las cargas totales que estábamos moviendo en las 2 semanas previas. Peso a mover, ¿vale? Es a lo que me refiero, las cargas. Además, podemos sustituir las sesiones de alta intensidad, los HIIT, por ejercicio cardiovascular, ¿vale? Más suave, como he dicho antes, entre el 60 y el 70% de la frecuencia cardíaca, como puede ser el trote, una caminata muy vigorosa, paseos en bicicleta, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en esta frecuencia cardíaca estamos oxidando grasas y en esta fase del ciclo menstrual el sustrato energético favorito de la vía metabólica es la oxidación de grasas, así que es lo más inteligente, ¿vale? Como he dicho antes, se reduce el número total de entrenamientos, puedes reducirlo, pues si entrenamos entre 2 y 4 veces a la semana, a lo mejor podéis entrenar entre 2 y 3, ¿de acuerdo? Y añadir actividades más relajantes como la meditación o el yoga o el pilates. Bien, una vez entremos en la menstruación, deberéis hidrataros y aumentar el consumo de hierro, como he dicho antes, y valorar si en esos 2, 3, 5, 6 días, lo que dure la menstruación, os encontréis para entrenar fuerza, ¿vale? O continuar con el ejercicio cardiovascular. Esto ya es muy individual. Importante destacar que sí está demostrado que mantenerse activa, ¿vale? En estos días palía el dolor que algunas pueden sufrir. No obstante, esto es muy individual, como repito, y aquí los hombres no podemos opinar. Cada cual que gestione y pase esos días como mejor pueda o quiera, que bastante tenéis ya con pasarlos. Entonces, vamos a resumir rápidamente todo lo que hemos visto en cuanto a alimentación y entrenamiento para que no quede duda, ¿vale? Tenemos entonces la primera fase, que es la folicular, donde hay que aumentar la cantidad de carbohidratos, ¿vale? Entrenar fuerza con mayor carga o intensidad y añadir ejercicios incluso de alta intensidad, tipo HIIT, ¿de acuerdo? Luego viene la fase de ovulación, estas 36-48 horas, donde se reduce poco a poco, hay que reducir poquito a poco los carbohidratos, y puede haber menos apetito, ¿vale? Pero tenéis mayor testosterona, hay que aprovechar esta hormona para entrenar siempre con cabeza, con mayores cargas, ¿vale? A lo mejor podéis hacer incluso récords personales, ¿bien? Luego viene la fase lútea, donde aumenta las grasas, habría que aumentar un poquito las grasas y bajar los carbohidratos. Mantenemos ejercicios de fuerza, ¿vale? Pero quizá con menor frecuencia e intensidad. Y se puede combinar con ejercicio cardiovascular o actividades de relajación tipo yoga, pilates, meditación, ¿vale? Por último, la fase de menstruación, o la primera, como queréis considerarlo, donde hay un mayor consumo de proteína, grasa y la vitamina, y el mineral hierro,
¿vale? Y valorar qué tipo de ejercicio o actividad te viene mejor, o pararlo si los dolores son insoportables. Bien, dicho esto, he acabado el resumen. A modo de reflexión, pues bueno, todo explicado aquí es una guía para un gran porcentaje de mujeres, ¿vale? Puede que tú te encuentres dentro de este porcentaje, o puede que no. Cada una de vosotras sois un mundo, como he dicho al principio, y siempre vais a tener pues, que experimentar. Y como siempre digo, no me tienes que creer, ¿vale? Ni a mí ni a nadie. Lee, estudia, documéntate, contrasta información, pero sobre todo experimenta contigo misma. Si a ti no te viene o sienta bien, pues una forma de entrenar o alimentarte, aunque lo diga la Universidad de Oxford, pues no lo hagas. Esto es ensayo-error. Prueba diferentes enfoques hasta que des con el tuyo. Se nos olvida a los profesionales que trabajamos con seres humanos, pues que no sois máquinas, ¿de acuerdo? Por lo que estamos, en la mayoría de los casos, para daros herramientas y serviros de guía y soporte. Pero los brazos ejecutores sois siempre vosotras mismas, las que tenéis la última palabra, y más en cuanto a menstruación se refiere, sois vosotras. Bien, un área donde los hombres pues solamente podemos teorizar, ¿vale? Pero nunca experimentar en nuestra carne. Así que espero que toda esta información pues, te haya ayudado a poder comprender y gestionar un poquito mejor tu ciclo menstrual y que las herramientas que te presento de entrenamiento y nutrición pues las utilices de la mejor manera para sacarle el máximo partido a tu entrenamiento, ¿vale? Y bueno, pues nos vemos en las redes. Un abrazo.